tal, colegas? Bienvenidos a esta edición de un nuevo episodio. Es un formato especial para conocer qué hay detrás de una gran película. Para platicar de este tema nos acompaña el doctor Marco Antonio Hernández Osorio. Él es psiquiatra y psicoterapeuta, actualmente asesor del grupo ProPsique de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro activo de la Asociación de Psiquiatría del Noreste, y el doctor se dedica actualmente a su consulta privada. En este episodio trataremos de desmenuzar la película de The Joker, que ha causado gran sensación para el público y causando controversia por los temas que trata. Para los que no han visto esta película, les recomendamos que no escuchen este episodio hasta después de verla, ya que hablaremos de temas muy puntuales de la película. Así que acompáñanos a escuchar este gran episodio de Entre Colegas. Bienvenido, doctor Marco Hernández. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y vamos a empezar con un poquito del tema. Para algunas referencias de este episodio tomé parte de una compañera San Marín, Verónica Sánchez, y la opinión de una residente de psiquiatría que se autonombra como Mujer Marivilla, así la pueden encontrar, y los datos estadísticos son del Instituto Mexicano de Psiquiatría, autor Carabeo y colaboradores. En esta película, protagonizada por Joaquín Phoenix como Arthur Fleck, es básicamente encabezada por una aristocracia y burguesía que se asumen superiores al resto de la gente, la distribución de la riqueza encaminada al capitalismo salvaje, un hombre humillado, burlado y degradado por los que le rodean debido a los crímenes inferidos por sus propios seres queridos, así como por su condición mental. En este caso, él vive con su madre, que es Frances Conroy, en un ámbito sórdido de lo que la metrópoli más desprecia, los individuos vulnerables. Pasaremos al tema de la enfermedad neurológica que le provoca los ataques de risa incontrolables, carcajadas que asemejan el sonido de las hienas, que en algunas publicaciones se puede considerar que padece epilepsia gelástica, que se caracteriza por estas risas, pero doctor Marco, explícanos un poquito más qué es lo que hay detrás de esta risa del Guasón. Sí, la verdad es que pues es un sello distintivo del Guasón, del Joker, desde sus orígenes en los cómics, en los 60s, pues desde sus primeros cómics, uno de sus sellos pues significativos era el de la risa, tanto que pues incluso ya se volvió como parte de la cultura popular, el ver esa sonrisa, ese maquillaje, la sonrisa exagerada. Incluso en la versión de Nolan con su Why So Serious y las explicaciones múltiples que tenía de esa sonrisa, pues esta sonrisa y esta risa ha sido como parte de su sello, incluso como pues un arma con la cual ha tratado de torturar a los civiles que se encuentran en su camino. Y en este caso de esta película, de esta última versión, pues yo creo que Joaquín hizo un estupendo trabajo realmente con la interpretación de la risa. Es una risa involuntaria, es una risa que sufre. Precisamente estas crisis gelásticas son un tipo de epilepsia, el cual se produce en el lóbulo temporal y pues producen una risa que es involuntaria, que genera malestar, que las personas no pueden controlar y que les genera mucha ansiedad porque pues el humor de ellos, la ansiedad no corresponde con la risa. Realmente es una situación bastante complicada que actualmente muchas organizaciones, principalmente en Estados Unidos, pues tratan de hacer un poco más de conciencia de este tipo de enfermedad. Hay otro tipo de crisis donde también provocan pues un llanto incontrolable, que no es porque la persona esté triste, pero también es un tipo de epilepsia. Y otra serie de enfermedades como las enfermedades por los tics o el síndrome de Tourette, que también son pues reacciones, espasmos a veces complejos, involuntarios y que pues requieren la atención. En este caso, pues el trabajo en conjunto entre neurólogo y psiquiatra, pues es lo que pudiera ayudar a estas personas a resolver su problema y a mejorar su calidad de vida. Claro, la verdad es que esta parte de la risa en la escena donde interactúa con el niño, platicaba con una compañera del trabajo que está estudiando psicología, que bien estuvo ella algún tiempo viviendo en Estados Unidos y decía que es muy representativo cómo en Estados Unidos no les gusta a los ciudadanos que los adultos interactúen mucho con los niños y se personifica muy bien.
Y un detalle que llama mucho la atención es este papel que le entrega a la madre para pues explicarle que es una condición neurológica y bueno, a lo mejor ella lo entendió, pero todos los demás que van en el autobús siguen un poco inquietos por el tema de que alguien está literal como loco riéndose y es muy complejo el adaptarse a esto. Entonces, hablando un poquito más de esta patología o de las variaciones, porque en realidad de repente representa algunas otras patologías como la condición esquizoide que le dificulta distinguir la realidad de sus fantasías. Especialmente conforme va avanzando la película, pareciera que en realidad todo lo que está pasando con su vecina es algo muy real, hasta que ya casi al último te das cuenta de la realidad en la que está viviendo, que a mí me hizo mucho pensar en una película de hace tiempo que también tuvo mucha sensación, que es la película de Requiem for a Dream o Requiem por un sueño, que también es muy similar a la temática. Entonces hablaremos un poco de cuál es la epidemiología, por así decir, en un estudio transnacional sobre la prevalencia de trastornos mentales que se realizó en el Consorcio Internacional en Epidemiología Psiquiátrica, presenta una gran variación en la prevalencia de trastornos mentales. Menciona que al menos 7% son por psicosis, con una variación, por ejemplo, en Países Bajos y en Estados Unidos, donde se hace esta película, el 40%, bajando a niveles como en México de 20%. Considerando datos del INEGI del año actual, equivale a más o menos 25 millones de mexicanos con este padecimiento respecto a esquizofrenia y psicosis, específicamente a 3.6 millones. ¿Qué nos puedes decir respecto a tu preparación como psiquiatra? ¿Esta cantidad es real? ¿Es lo que tú ves en tu consulta? Sí, sí, en efecto, pues últimamente, gracias a los esfuerzos que se está haciendo por diferentes instituciones, diferentes universidades, pues cada vez se hace un mayor énfasis en en el cuidado de la salud mental, en la educación, en lo importante que es la prevención y la atención temprana. Y pues definitivamente cifras de Estados Unidos, que a lo mejor son las que pues a veces tienen más estudios, pues, en estas demuestran que aproximadamente la mitad de las personas en algún momento de su vida van a desarrollar un padecimiento de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, ataques de pánico, entre otros. Pero en un año específico, el 20% de las personas en una población van a tener un padecimiento de salud mental. Hablando específicamente de lo que mencionabas más temprano, de estos rasgos esquizoides, pues sí pudiéramos hablar de un tipo de psicosis que, dada, digamos, el objeto de análisis, que es un personaje de una película, pues sería difícil determinar qué tipo de psicosis se trata. En efecto, el Joker, a través de sus múltiples apariciones en el cine, en televisión, en series animadas, pues se le ha descrito, pues tal vez de alguna manera despectiva, como un loco esquizofrénico. Una persona con esquizofrenia, pues una persona que en efecto tiene delirios, como puede ser este tipo como de delirios erotomaníacos se le llama, cuando existe un enamoramiento, una idealización de una persona que no corresponde a la realidad, y la parte de las alucinaciones, como cuando este Arthur se encontraba o se estaba imaginando que estaba en el programa del talk show con el entrevistador y hablando su experiencia como un hijo modelo. Entonces, pues realmente sí es un tipo de psicosis, sí tiene un delirio, se observan alucinaciones, pero sería difícil determinar qué tipo de psicosis es. Como tenemos el antecedente que él sufrió pues abuso físico por parte de su mamá en su infancia, pues y creo que en el expediente hablaba sobre pues una violencia bastante grave, que llegó a estar hospitalizado por la gravedad de estas agresiones, pues pudiéramos pensar que también sufrió algún tipo de traumatismo craneoencefálico pues severo en su infancia, que tal vez tuvo alguna secuela, que tal vez tiene alguna lesión, alguna cicatriz adentro de su cerebro, que pudiera ser la responsable de estar provocando pues las crisis gelásticas, tanto como las alucinaciones y el pobre control de impulsos que tiene Arthur. Y por supuesto hablando de un probable trastorno de estrés postraumático por haber vivido una infancia tan complicada con su madre, la parte de la violencia, el vivir en un medio precario, con pocas posibilidades de superarse. Entonces, pues realmente es una situación pues bastante compleja
que sería como un poco reduccionista, no sé, hablar solamente de está psicótico, sino es la parte de la sociedad, la economía, haber crecido sin un padre, el haber crecido con una madre de estas características, pues realmente como que no tuvo muchas oportunidades Arthur de, pues, de salir adelante o de tener una existencia diferente. Claro, es bueno que lo menciones que en realidad no es solamente la parte, a lo mejor hereditaria, sino es una parte orgánica, una parte física, una parte social. Y es ahí donde yo generalmente pienso mucho cuando voy por las calles manejando y ves pues a las personas vagabundas o las personas sin casa y ves que algunas van hablando, van gesticulando, están haciendo cosas y muy seguramente no tengo el dato estadístico de cuántas personas de las que viven en la calle en realidad tienen una patología psiquiátrica, pero sin duda que debe ser un número aumentado porque no suelen adaptarse a la vida cotidiana. De hecho, por lo que leí, este tipo de patologías se suele presentar en la infancia y buscándole un poquito, al menos en México, estudios reportan que alrededor del 15% hay de prevalencia en trastornos psiquiátricos en niños, que esto nos habla de que al menos 5 millones de niños y niñas padece alguna patología y van a requerir de una atención especializada. Tropicalizándolo a nosotros, en tu experiencia en la formación de la residencia, ¿cómo le hacen las personas que tienen bajos recursos para recibir una atención psiquiátrica si sé que es caro? Sí, en efecto, pues es una situación bastante real en nuestro país. Actualmente se están haciendo muchos esfuerzos a nivel de Secretaría de Educación, gobierno, como para prestar más atención a estos temas de salud mental en niños menores de edad. Creo que actualmente hay ciertos mecanismos de donde si una maestra o un director detecta que un niño pudiera estar padeciendo alguna situación de esta índole, pues puede ser referido en muchos casos a la psicóloga de la escuela y en muchas ocasiones también se le pide que acuda a su centro de salud o sea referido a la institución donde tenga la derecho a audiencia. También en parte de gobierno, pues hay diferentes centros de salud mental donde pueden ser atendidos. En el Hospital Materno Infantil también hay área y ahí hay psiquiatras, paidopsiquiatras que atienden niños y adolescentes. Y pues la verdad es que afortunadamente se está haciendo mucha conciencia sobre este tipo de padecimientos. Y también yo creo que esta película nos puede ayudar a hacer un poco de conciencia, pero también un poco a aumentar la discriminación. A lo mejor las personas que no están informadas o educadas sobre estos temas de salud mental, pues pudieran pensar que cualquier persona con un padecimiento mental pues puede llegar a hacer cosas como el Joker o como las otros personajes de televisión o películas como Aníbal Lecter, etcétera. Cuando pues realmente hay estudios científicos que demuestran que las personas con padecimientos mentales no son más agresivos que las personas que no los tienen. Entonces podemos descartar los padecimientos mentales como una causa de crimen o violencia, pues hay estadísticas que lo demuestran así. En cambio, por ejemplo, de lo que estamos viendo en el Joker, pues es una situación pues bastante compleja. Y específicamente hablando de un padecimiento a lo que muchas veces se utiliza el término intercambiable como sociópata o psicópata. Los sociópatas son personas, ambos son que carecen de empatía, son personas que no se preocupan por los demás, son personas que pues no tienen culpa, pueden cometer daño contra sus seres queridos, contra otros, robar y no sienten esa culpa. Y pues existen diferencias muy sutiles entre uno y otro de estos casos. En el caso de los psicópatas, muchas veces diferentes corrientes psicológicas dicen que los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. Es decir, que los psicópatas muchas veces tienen alteraciones en su cerebro desde nacimiento que los vuelve pues, más impulsivos, menos empáticos, no tienen culpa, pero estas personas son frías, son calculadoras, son muy seductores, en muchas ocasiones pueden llegar a ser pues altos ejecutivos, directores de empresas, a diferencia de, porque son personas que suelen manipular ambos.
Y los sociópatas suelen ser un poco más impulsivos, más erráticos, más llamativos, como el caso del Joker. Entonces yo creo que si pudiéramos determinar qué tipo de psicopatía, pues sería más bien la sociopatía, que nosotros los psiquiatras y psicólogos tenemos un manual para diagnosticar este tipo de padecimientos y ahí están agrupados como el trastorno de personalidad antisocial. Que antes de grabar hablábamos del temor de la gente al ver esta película, es si en realidad, bien lo dice, si todas las personas con alguna patología psiquiátrica van a terminar haciendo esto, pero hemos visto que en el país vecino es más prevalente estos episodios en donde, y ahora con la administración actual, en donde casi cualquier persona con esta idea del racismo y puede llegar a ocasionar crímenes de demasiada gente, y no propiamente que tenga una patología psiquiátrica como la que representa The Joker, y citando a Alan Moore, porque bien decías, esto en realidad le puede pasar a casi cualquier persona, él mencionaba que solo hace falta un mal día para asumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Así de lejos está el mundo de donde estoy yo a solo un mal día. Y en realidad eso lo ves, hace poquito nos tocó en San Pedro que un señor le chocó a un bocho, a un abuelito, por igual, o sea, seguramente traía tanto estrés en su mente que no le importó provocarle a lo mejor la muerte a una persona solamente por un mal día. Entonces, es bueno que nos expliques que en realidad esto no esquematiza solamente una patología, sino en realidad es como en el espectro lo más grave que podría pasar cuando juntas muchos factores. Entonces pasemos a otra parte en donde me llama mucho la atención cómo una persona con esta patología incluso puede pasar por una persona en el rango de lo normal, ya que él representa haciéndose payasadas en fiestas infantiles, es alegre, es dulce, responsable, porque incluso vemos escenas donde cuida a su madre, que hablaremos más adelante de ese tema, como si fuera una niña pequeña, y apenas sobrevive en un medio del sistema colapsado, porque además pues tiene su trabajo, pero vive medicado y atribuye su tristeza y pensamientos negativos a los químicos. Pasando a una escena fuerte que quisiera que nos platicaras un poquito más del detonante en donde meten esta música angustiante en el metro y empieza el ritual de conversación. ¿Tú crees que fue el detonante la escena que se escenifica en el metro? Sí, como lo mencionabas más temprano, pues para desarrollar mucho de este tipo de padecimientos de salud mental, pues se habla de esta teoría biopsicosocial, donde la parte biológica es donde tal vez una persona puede tener una predisposición genética a desarrollar un padecimiento. La parte psicológica es la serie de experiencias que esa persona ha tenido a lo largo de su vida, la crianza, las reglas, a lo mejor lo duro que fueron los papás, la parte de la violencia en la infancia, y la parte social es lo que uno está viviendo actualmente en su presente, la parte a lo mejor de carencia, la parte económica, la parte de violencia social, el estar cuidando a su mamá. Entonces, pues prácticamente a este hombre le pasó todo lo que le tenía que pasar para convertirse en un monstruo. Tenía su parte genética que pues habla ahí, realmente no podemos saber su origen porque pues ahí medio se hace la inferencia que fue adoptado. La parte psicológica, pues sí, de una infancia con mucha violencia y carencia. La parte social, donde pues tal vez tenía un empleo algo modesto, trabajando como payaso en diferentes eventos, ahí como promocionando algún local en la calle, que esa es como una de las escenas donde abre la película, donde le roban su cartel, persigue a estos chicos jóvenes buscando recuperar su cartel, tratando de hacer como recuperar lo que es de él, y pues lo acaban agrediendo y golpeando en un callejón. Entonces, pues, digamos que este podía ser un primer evento detonante que posteriormente hizo que, pues, uno de sus colegas, tratando de protegerlo, pues le proporciona un arma de fuego como para defenderse, que tenía que cuidarse en este mundo actual, que pues es algo que pues no está tan lejos de nuestra realidad como esta parte de la violencia en nuestra sociedad y en otros países de nuestro continente. Y después el desempleado precisamente por llevar esta arma, lo corren del trabajo por estar en un hospital infantil con niños con cáncer y le descubren esta arma. Ya desempleado, pues va recorriendo, como tú dices, en esta escena del tren,
donde empiezan a agredir a una chica o tres ejecutivos, y pues esta angustia que le provoca el estar viendo esta escena de violencia, pues desencadena una de sus crisis gelásticas, donde empieza a reír de manera descontrolada, donde en la confusión la chica escapa y los tres pues ejecutivos empiezan a agredirlo verbalmente, posteriormente físicamente, pensando que pues se trata de una persona que tiene un problema y que sería fácil abusar de él. Como que en esta escena demuestran mucho como esta diferencia entre la clase superior y la clase inferior, el derecho que se creen tal vez los de la clase superior para agredir a los de la inferior, pero no contaban que pues esta persona, Arthur, pues contaba con un arma de fuego. Es cuando pues dentro de su desesperación, como tú dices, solo hace falta un mal día para que una persona cuerda pierda el control, pues saca su arma y dispara contra estas personas. Es identificado como iba vestido como payaso y inicia este movimiento pues de payasos de la clase pobre, de la clase menos privilegiada, esta lucha contra el gobierno y contra Thomas Wayne, quien se está postulando como para ser el alcalde de Gotham. Y pues este Wayne, pues también en muchas ocasiones como que les habla de una manera condescendiente a la clase menos privilegiada. Ustedes no pueden cuidarse, yo los voy a cuidar. Entonces, pues toda esta diferencia de clases sociales, pues también no es algo tan lejano a nosotros, ya que pues tanto en nuestro país como también en el país del norte, pues fue uno de los principales discursos como para buscar votos, como aludir a esta clase menos privilegiada para pues conseguir más votos, pero en muchas ocasiones esto solamente hizo que pues hubiera más manifestaciones violentas, más agresiones. En Estados Unidos esto de que alguien pierda el control un día, pues es cosa de todos los meses. Cada mes sabemos de un tiroteo, de un asesinato, de un asesino serial. Pues es algo que no está tan lejos de nuestra realidad. Sí, la verdad es que yo creo que lo esquematizas bastante bien. Qué bueno que te acordaste de, toda, de cómo va la película. Y haciendo un pequeño paréntesis, en realidad lo preocupante que en muchas personas sale es que la presencia de armas en nuestra ciudad es normal. Al menos no tanto como en Estados Unidos, pero sí sabemos que a lo mejor alguien en un muy mal día, de a lo mejor un estrato bajo que tuviera un arma a su alcance, lo puedes llegar a hacer algo en la calle, al volante o en algún lugar y puedes pasar por la misma escena. Entonces yo creo que esa parte es la que en el cine sientes como la gente hace empatía con el personaje, porque en realidad él está haciendo justicia por su propia mano de un evento con el cual no está de acuerdo, y creo yo eso es lo complejo de ver la película. Y justo en esa parte de la lucha de clases me gusta mucho porque siento yo que tiene un tanto de filosofía, hablando un poquito de Marx, en donde entra la lucha de clases entre la opresión socioeconómica y el colapso político de una ciudad, que finalmente aplastan al individuo, lo deprimen, lo tensan y su conciencia la dejan ya prácticamente abolida. Es decir, como bien mencionas, le imponen una conciencia de inferioridad y resentimiento acumulado. El tema es que ahora se van haciendo grupos, bien decías hace tiempo, el Ku Klux Klan como empieza a renacer y empiezan a reagruparse estas minorías, y es complejo porque esto viene ya desde tiempo, desde el siglo XX, en donde el concepto de lucha de clases lo menciona Marx y es formulado por manifestaciones comunistas, y empieza el tema de la clase social, y es un tema delicado que si lo viéramos en nuestro país, al menos los que tenemos hijos, nos empieza a preocupar un poco en cómo el Estado va haciendo estas divisiones, pero lo ideal, y lo bien lo mencionabas, los presidentes ahora están tratando de hacer que todos seamos de la misma clase, intentando ayudar a los de clase más baja, pero a mí me gustaría compartirles un poco de cuál es la realidad del país, al menos nosotros, porque platicamos hace un momento de muchas veces nosotros creemos que todos estamos en la misma clase socioeconómica, pero en números, a la clase alta solamente pertenece el 1% de nuestra población, a la alta baja el 5%, y a la media alta, que es una persona que gana un poco más de 20,000 pesos al mes, pertenece el 14%. Estos son hombres de negocios y profesionales que han triunfado, pero la media baja, que es a donde abarca una gran cantidad de personas,
es una persona que gana entre 15,000 pesos al mes, que son los cotidianos oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos. Si nos vamos a la baja alta, ya se acerca al 25%, es decir, un cuarto de los mexicanos tienen una clase baja y son generalmente los obreros y campesinos. Pero ya la baja baja se estima que representan el 35% de la población, que son trabajadores temporales e inmigrantes. Si sumamos estos últimos dos, básicamente son el 60% de nuestra población, que son poco más de 70 millones de mexicanos. Entonces, como dato adicional, uno cree que todos son licenciados, pero en realidad solo el 17% de los jóvenes estudiaron una licenciatura y el 1% tiene una maestría, cuando la media de la OCDE es de 37%. Entonces es complejo que la gente entienda que, por ejemplo, el salario promedio de un trabajador en México es de 6,000 pesos al mes. En Nuevo León hay un margen más amplio en donde se menciona que es al menos 9,000 pesos, pero es complejo sabiendo los costos de casas, de traslado, de comida, el sustentar una familia. Entonces esta realidad en la que vemos es difícil. Pasando al tema de la mamá, me gustaría que nos explicaras un poco en cómo Freud menciona la descomposición de la mente en una máquina trastornada, sobre todo, no solo en la sociedad, sino en el ámbito familiar, y que nos hablaras un poco del complejo de Edipo, que significa muy bien con la mamá. ¿Qué es lo que es? Sí, bueno, en efecto, Freud fue un pionero de su época al momento de escribir o hacer intentos de descubrir la mente humana, desarrollando esta teoría del psicoanálisis. El psicoanálisis puede ser utilizado tanto como un método de estudio de la mente humana, pero también como una forma de tratamiento. Y dentro de uno de sus descubrimientos, pues habla de este complejo de Edipo, el cual pues él pudo observar, y también su hija Ana Freud, donde se veía que los hijos desde muy pequeños, al tener pues esta gran cercanía con su madre, realmente era una unión de sobrevivencia, de apego, de cariño, donde pues de la madre obtenía la seguridad y el alimento, y el padre pues también es, bueno, actualmente muy importante, también para esta parte del apego y del cariño, pero en aquella época se creía que pues no era tan relevante. Entonces, en esta fantasía del bebé, pues él buscaba pues unirse con la madre y de alguna manera pues destruir al padre o deshacerse del padre. Muchas personas que sufren traumas tempranos o que no pueden, digamos, avanzar a siguientes etapas de su desarrollo psicológico, pues se quedan como fijados en esta etapa de su desarrollo. Entonces, más adelante, pues también en esta película, pues de alguna manera al padre estar muerto, al no haber padre, pues pudiera haber una relación simbiótica ahí como muy dependiente con la mamá, con Penny. Tanto que, pues, Arthur, pues una de sus misiones era, pues, ir al mundo y brindar sonrisas al mundo, hacer reír al mundo, en un inicio desde una forma como positiva, buscando llevar alegría, a lo mejor él pensando que en su vida no había habido tanta alegría, había sido infeliz y buscaba llevar lo que no tenía a otros mediante la comedia. En algún punto de la película, pues a lo mejor su ideal, su aspiración era llegar a este comentarista de televisión. Él decía que él quería ser como él y pues acaba pues matándolo, asesinándolo enfrente de la televisión. De un ejemplo también como pues volviendo a deshacerse del padre. Hay otro psicoanalista que vino después de Freud que se llama Carl Gustav Jung. Él habla sobre una teoría o sobre un elemento de la sombra. La sombra es algo que describe que hay dentro de todos nosotros, como una parte maligna que desea hacer el mal, que desea la destrucción, que pues busca este impulso. Pero él dice que no debemos empatizar con esta fuerza de destrucción, sino más bien como tratar de
de entenderlo y y actualmente debemos de canalizarlo de otras maneras, mediante el ejercicio, pasar tiempo con amigos, ir a terapia, ir con el psiquiatra, con la idea de solucionar estos impulsos que Freud originalmente describió como el eros y el tánatos, como un equilibrio que había entre la fuerza de creación y la fuerza de destrucción, que pues este tema pues está como prevalece a través de muchas teorías, el yin y el yang, el bien y el mal, desde Star Wars también como la fuerza, que debe haber un equilibrio entre los Jedi y los Sith. Entonces pues realmente es un tema que a través de muchas culturas, muchas religiones pues existe esto, desde pues que donde hablan prácticamente que a toda acción vamos a tener una reacción de igual fuerza. Y pues la idea aquí es que pues podamos metabolizar esta, también desde nuestro cerebro, pues también hay un equilibrio donde tal vez en un inicio de nuestra existencia como seres humanos, pues teníamos que estarnos cuidando de las bestias en la naturaleza, defendernos contra otras tribus, esto en nuestro cerebro reptiliano, y más en la etapa evolutiva, pues desarrollamos nuestro cerebro cortical, que es donde están las normas, las reglas de comportamiento, la moral, y pues realmente somos seres de normas, somos seres de reglas que pues el ideal es que nos comportemos en sociedad. Sí, la verdad es que esas teorías, qué bueno digo, justo por eso estás de invitado, porque conoces bien el tema y, y pasemos justo a desmenuzar un poquito más esa parte. Bien, Nietzsche explicaba la evidencia del resentimiento del débil como una forma de contener la fuerza de las pasiones y aceptar que los que son incapaces de ir por sus propios medios someten al prójimo para encadenarlo. Justo el Guasón desenmascara la ideología hipócrita y convenenciera de la aristocracia a través de la televisión, que es este ejemplo que mencionas, y cómo se vuelven a prueba de lo fallido del sistema. Sobre todo hablando, bien mencionabas, de cómo la arbitrariedad de un sistema penitenciario psiquiátrico, que significan cómo le empiezan a decir la realidad al hijo, que es como se entera de qué hay detrás de su historia, y cómo una persona que ya daba señales de tener una patología previa, le dan a un niño en adopción y complican todavía más, que de ahí justo surge luego toda la historia que se va desenvolviendo con la mamá y Wayne, y es muy complejo. ¿Qué nos puedes platicar respecto cuál es la realidad te tocó rotar por psiquiátricos, cuál es la realidad de los expedientes, de cómo se maneja la privacidad de los familiares con los diagnósticos? Sí, realmente yo me formé en el hospital universitario de la universidad y pues realmente es una preocupación pues constante la parte de la confidencialidad del paciente. Si no existe confidencialidad, pues un paciente que vaya a buscar una atención de temas tan delicados como lo son de salud mental, pues difícilmente se abrirá y compartirá todo lo que pueda ayudar a hacer un diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. Realmente existe mucho tabú acerca de lo que es un psiquiatra, lo que es un hospital psiquiátrico. Muchas veces nos quedamos con los ejemplos que vemos en las películas, como en esta del Joker o en otras, donde pues se utilizan, donde todavía se ve que se utilizan camisas de fuerza, terapia electroconvulsiva, el maltrato a los pacientes, que les echan agua, etcétera, etcétera. Esto pues realmente es una falsedad, pues realmente los hospitales psiquiátricos en la modernidad pues son como áreas como cualquier otra área de un hospital, donde existen médicos, hay enfermeras, los tratamientos son dignos, son humanos, donde se busca que la persona pueda restablecer su estado mental pues de anterioridad y que se pueda restablecer o reintegrar a la sociedad con un trabajo o estudios. Y pues igual el psiquiatra no solamente se trata que cuando uno va con un psiquiatra es que está muy grave o que ya está muy crítico. Muchas veces existe esta pregunta de ¿a quién voy? Si voy con un psicólogo o voy con un psiquiatra. Pues realmente la diferencia es que un psicólogo no puede prescribir un medicamento. Un psicólogo para dar una terapia necesita llevar a cabo una maestría, un posgrado en psicoterapia clínica para poder brindar una atención de calidad.
Y el psiquiatra es un médico, se estudió sus 7 años de medicina y aparte hizo su especialidad en alguna parte del país para poder brindar la atención de psiquiatría. Él sí puede prescribir medicamentos, pero si es un psiquiatra que se forma en un centro donde también le enseñan psicoterapia, pues también puede tratar los padecimientos de salud mental mediante una gran diversidad de terapias, no necesariamente con medicamentos. Entonces, pues qué bueno que da este espacio para poder hablar un poco de los tabús que existen en torno a la salud mental, las creencias, y que las personas se puedan acercar a su profesional de salud mental, pues que les quede más cerca cuando así lo necesiten. Claro, y hablaremos posteriormente de cuándo sí, cuándo no y quién tiene que ir con un psiquiatra. Pero quiero citar a Michael Moore, quien hace películas de la realidad en la que vive nuestro mundo y trata de crear conciencia a través del cine. Y él mencionaba se preguntaba, ¿violencia en Joker? En realidad, la mayor parte de la violencia en esta película se perpetra contra el propio Joker, una persona que en realidad necesitaba ayuda, que intentaba sobrevivir ante el margen de una sociedad codiciosa, y en realidad su crimen es que no puede obtener ayuda. De hecho, llaman mucho la atención las escenas que salen con los psiquiatras, como los psiquiatras del sistema penitenciario en realidad básicamente no le están diciendo nada y él constantemente les está dando señales de cómo se está sintiendo. Y, y cuando Joker ya no puede soportarlo, en realidad empieza pues, a sentirse horrible porque quería salir, al menos tenía ciertas actitudes para salir adelante, pero nunca nadie lo pudo apoyar. Pues bueno, no salió su propio, él lo menciona como su propio trasero, y luchó, desgraciadamente luchó de una manera pues poco ortodoxa. Y para cerrar esta parte de la película, algo que a mí me llama mucho la atención, que no lograba comprender, es esta parte de la danza, y busqué un poco más y la refieren como el buto, que es que no sé si se pronuncia tal cual, pero es una reflexión del cuerpo sobre el cuerpo y el lugar que éste ocupa en el cosmos. Es decir, no hay un decorado, un vestuario determinado, eh, pero sí suelen estar pintados de blanco, y es una improvisación fundamental en este estilo de danza, y la idea no es pensar el hecho, sino sentirlo, no hablar a través del cuerpo, sino lo que el cuerpo hable por sí solo. Hay un par de escenas después de cometer algunos crímenes en donde él empieza a hacer esta danza, que incluso pues ya muchas personas han intentado escenificarlas en algunos lugares, y llama la atención. Entonces, para cerrar esta parte de la película, no sé si hay algo más que quieras aportar respecto a la película antes de pasar a la parte de la psiquiatría. Sí, claro. Pues realmente, sí, esto es algo muy importante que mencionas, donde pues el Arthur originalmente al principio de la película podemos observar que es un hombre pues relativamente amable, cuida a su madre, trabaja, pues pudiéramos ver que tiene cierta nobleza, pero le empiezan a suceder diferentes cosas, como tú mencionas en la película, pues esta trabajadora social que lo está escuchando, que nada más lo ve y le receta ciertos medicamentos, pues como que desde el principio existe este rechazo hacia Arthur, la parte de la agresión por los chicos, por los ejecutivos. Entonces existe una cierta parte de nosotros que empatiza con Arthur. Pues realmente en un momento de la película yo llegué a decir, pues pobrecito hombre de que pues está haciendo sus cosas bien, no está molestando a nadie, pero le empiezan a pasar cosas bastante malas, donde pues existe cierta conciencia de enfermedad, donde él empieza a detectar que empieza a aumentar su sintomatología de la ansiedad, de la irritabilidad, y le pide a esta trabajadora social que le aumente sus medicamentos o le haga un ajuste a sus medicamentos. Pues existe un rechazo, a lo mejor de alguna manera despectiva, de que, oye, están tomando 4 medicamentos, de que no es necesario, pero hasta ese momento había alguna conciencia de enfermedad. Luego le suspenden sus medicamentos y yo creo que eso también contribuye a que se empiece a desorganizar, se vuelva más impulsivo. Y en una de las frases donde le preguntan de que si tiene pensamientos negativos, pues él dice que todo lo que tiene son pensamientos negativos. Entonces el pobre Arthur pues realmente era una persona que estaba sufriendo bastante, que estaba luchando día a día por salir adelante a pesar de sus pensamientos negativos. Y algo que pues me gustó mucho de la película y que yo creo que puede ayudar
quitar el estigma, el tabú de la salud mental, es algo que él escribe de una manera pues bastante errónea, bueno, no errónea, sino más bien como bizarra, con cierto coraje o ansiedad en su libreta, donde dice que lo peor que tiene el padecer una enfermedad de salud mental es que las personas esperen que te comportes como si no la tuvieras. Entonces, esto es algo que pasa muy frecuentemente en la sociedad, en nuestras familias, en nuestros grupos de amistades, donde tal vez cuando una persona tiene depresión, tiene ansiedad y a lo mejor la persona no quiere salir de casa, no quiere ir a la reunión familiar, no quiere ir a la misa, no se baña, pues no es porque la persona no lo desee ni porque quiera ponerle gorro a sus familiares o a los amigos, sino realmente la depresión en este caso sería una enfermedad del cerebro que muchas veces los familiares, yo creo que con la mejor intención le dicen, oye, échale ganas, ponte a barrer para que se te quite, cuando pues una enfermedad del cerebro pues no va a mejorar de esta manera. Entiendo que seguramente se le dice con la mejor intención, pero muchas de las personas pues al escuchar este tipo de comentarios pues se sienten un poco más culpables de, oye, me está ayudando mi familia, me están dando consejos y aún así no puedo mejorar. Muchas veces las personas que tienen un padecimiento de salud mental, lo que más les puede ayudar es que pues hacer con ellos, que decirles, oye, estoy aquí para cuando quieras hablar, a lo mejor como hacerles compañía, no buscar ser tan intrusivos y acompañarlos a sus consultas cuando así lo soliciten. Entonces, pues realmente yo creo que esta frase resume mucho de esta película o de lo que quiere transmitir en torno a salud mental y que pues realmente sería como equipararlo con una diabetes. A lo mejor si a una persona con diabetes le decimos échele ganas, pues no se le va a quitar la diabetes. Igual a una persona que tiene depresión y le decimos échale ganas, pues es una enfermedad del cerebro y pues tampoco se le va a quitar. Entonces, de ahí la importancia de buscar hacer un poco más de conciencia de este tipo de padecimientos, de seguir trabajando en la educación. Si tienen dudas, tratar de buscar en páginas de internet que sean confiables, de Secretaría de Salud, de los Institutos de Salud Mental de Estados Unidos, acercarse con un psicólogo, con un psiquiatra si tienen dudas, a lo mejor no a consultar, pero a preguntar cómo le puedo ayudar a mi familiar. Y yo creo que pues así vamos a ayudar a quitar el estigma. Que justo la verdad es que me gustaría que ampliaras un poquito más esta información porque existen estas dos corrientes, una donde publican ahora en redes sociales algunas personas esta típica imagen de una persona sentado en un escritorio y atrás todos los títulos que ha logrado, todos los logros sociales, pero la persona, bien dices, es un problema químico en donde la persona a pesar de que tiene muchas cosas que la sociedad podría llamar como logros, esta persona sigue teniendo una depresión y muchos dicen, el mejor antidepresivo es el ejercicio, pero incluso hay personas que tú ves corriendo, hay una persona que tiene un podcast justo de Se Regalan Dudas, que menciona a ella que en su parte de depresión, ella llegó a correr un maratón llorando. Entonces, es decir, que se quite ese estigma de que en realidad la gente que tiene una depresión tal cual se va a mejorar con el ejercicio. Entonces, la pregunta sería, abierta, si quién debe de ir a una consulta de psiquiatría, para quién es recomendable ir con un psiquiatra, debe tener ya el diagnóstico de depresión o desde cuándo es recomendable acudir a este tipo de terapia. Sí, en efecto, hay un subgrupo de personas que tienen depresión, que se le llama depresión de alto rendimiento, donde son personas que pues trabajan, que están casados, que tienen hijos, que pues les va bien económicamente, a lo mejor son bien parecidos, etcétera, etcétera. Pero son personas que pues internamente están sufriendo en la parte de no disfrutar sus logros, no disfrutar de la familia, no sentirse plenos, el tener dificultades para dormir, el no tener apetito, entre otros muchos síntomas. A lo mejor no nada más la depresión, sino de otros tantos. Las personas con ansiedad de igual manera son personas que pues externamente pueden verse bien o pueden tener pequeñas señales que nos pueden decir a esta persona es un poco preocupona, pero mucha de la sintomatología es interna, el constantemente estar preocupados, pensando todo el tiempo. Entonces muchas veces estas enfermedades no se ven y cuando se dicen, pues como bien dices, muchas veces se les recrimina de que, oye, pues no tienes por qué estar deprimido, si
tu familia está bien, eres bien parecido, tienes novia, tienes un trabajo, ganas bastante bien, pero aquí no se trata de qué es lo que tiene la persona, sino pues de nuevo, es una enfermedad que se origina en el cerebro, que muchas veces tiene un origen genético y que pues es difícil controlarlo por la voluntad o por las circunstancias externas, por muy buenas que sean. Entonces, esto pues hace un poco difícil el que las personas puedan entenderlo, pero así es como se sienten. Hay un video que me gusta mucho de la Organización Mundial de la Salud que se llama el Black Dog, así lo pueden buscar en YouTube, donde pues se observa cómo pues ponen esta figura de un perro negro, a lo mejor grande, pesado, que le es muy difícil, le hace difícil a la persona pues el continuar por su vida, llevar a cabo sus actividades, las hace pero con una gran dificultad. Entonces pues yo creo que este es un punto bastante importante que estás tocando en este programa. Y pues cuándo ir con un psiquiatra, cuándo ir con un psicólogo, cuando veamos que estos síntomas que tenemos, a lo mejor la tristeza, la ansiedad, las preocupaciones, pues ya hemos hecho parte de esto de hacer ejercicio, bajar la cafeína, rodearnos de amigos, de familia, y vemos que a pesar de esto, pues no mejora, no evoluciona nuestra enfermedad, pues yo creo que entonces sería un buen momento para acercarnos a un profesional de la salud. Actualmente hay muchos esfuerzos por parte de Secretaría de Salud también para capacitar a sus médicos generales, a los médicos familiares. Entonces yo creo que si se acercan también a un médico familiar, a un médico general, él podrá orientarlos sobre, muchas veces ellos podrán tratarlos si se trata de algo que se pueda tratar con una medicación y no sea algo muy complicado, y luego ya referirlo con el especialista. O también pueden acudir directamente con el especialista y ahí se hará pues una evaluación precisa y para dar un diagnóstico y un tratamiento que cure la situación de la manera pues más apropiada y a la brevedad. Hay muchas personas que por este miedo de ser tachados de locos o de sentir que no necesitan ir con un psiquiatra o que si toman medicamentos van a volver adictos, pues dejan pasar mucho tiempo entre que se sienten mal hasta que finalmente buscan una consulta. El tiempo promedio de esto, dependiendo de cada enfermedad, es entre 2 y 7 años. Muchas veces las personas dejan pasar muchísimo tiempo, pues con su médico general, con el cardiólogo, el gastroenterólogo, el psicólogo, que a lo mejor el psicólogo los manda con el psiquiatra pero no quieren ir. El También van con el chamán, con la curandera, toman uno y otro suplemento alimenticio y después de estos 2 o 7 años finalmente acuden con el psiquiatra o con el psicólogo y pues se resuelve su problema de una manera satisfactoria. No nada más es el padecer la enfermedad, sino también el impacto que implica sobre la familia, sobre las personas que lo rodean, que tal vez empezaron con un problema como depresión y ansiedad, y la persona busca solucionarlo abusando del alcohol, abusando de las drogas, jugando en el casino, a lo mejor en algunas conductas violentas o peleas, el perder mucho dinero, el caer en la bancarrota, pues muchas cosas pueden pasar cuando uno de estos padecimientos se complican. Por eso la importancia de la prevención, de la conciencia que estamos haciendo en este momento, de que es normal, es comprensible tener un padecimiento de salud mental, pero también es bien importante buscar la atención oportuna. Claro, muchas gracias. La verdad es que no podemos terminar este episodio sin puntualizar esa importancia de que se puede convertir uno de tus mejores aliados el acudir con un psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, porque todos tenemos problemas. Bien lo vemos en esta película como la infancia es tan importante el dar la apropiada educación a un niño porque al final de cuentas se va a convertir en un adulto y todo lo que lleve cargando desde la infancia lo va a proyectar. Así que para cerrar este episodio, agradecemos a todos los que hayan llegado a este punto. Y la manera de apoyar este proyecto es compartiendo esta publicación y siguiéndonos tanto en Spotify como en YouTube, y en redes sociales nos encuentran como en Entre Colegas MX. Para cerrar el episodio, Marco, no sé si hay algo más que quieras decir.
Pues no, solamente que a lo mejor cerrar con lo que empezamos hablando. Está hablando de la risa del Joker. Muchos padecimientos de salud mental, pues por fuera pueden ser vistos como que una persona está bien, está sonriente, está feliz, pero pues realmente existe esta mueca de sufrimiento interna de este dolor, y que pues sería muy importante pues acercarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y pues tomarnos el tiempo de escucharlos. Entonces, muchas gracias por la invitación, y pues quedo a tus órdenes. Muchas gracias. Pueden encontrar a Marco en cualquier lugar que busquen su nombre como Marco Hernández, psicoterapeuta y psiquiatra. Pueden encontrarlo y pueden acudir a cualquier lugar en donde busquen ayuda psiquiátrica. Adelante. Sí, de igual manera, si buscan algo más de información sobre este grupo de padecimientos mentales, en mi página de internet www.psiquiatramty.com pueden encontrar más información, y ahí me pueden contactar si tienen alguna otra duda. Gracias por compartirnos tu contacto. Para terminar el episodio, aprovecho para agradecer a quien nos ayudó con la música, de Brain Academy, a Neftalí y a Fer, a Raúl Muñoz por la producción. Muchas gracias a todos ustedes que hacen que este proyecto continúe, a todos los que nos escuchan. Así que, compañeros, terminamos este episodio a continuar viviendo nuestra misión.